Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Que les habla su hermano Freddy Angulo del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Bien, hoy nos haremos cargo de la pregunta que dice, ¿qué es el agnosticismo? Sí, escuchó bien, ¿qué es el agnosticismo? Y para dar respuesta a esta pregunta, iniciaré mi narrativa apelando a la cuestión etimológica de esta palabra. Es decir, buscaré en términos básicos el origen lingüístico de la misma. En dirección a esto, digo que esta palabra es una palabra compuesta de tres palabras. Tenemos el prefijo a, es decir, la palabrita que está iniciando la palabra, el prefijo a, que significa negación, significa sin. Así que tenga eso en cuenta. El prefijo a significa negación. Posteriormente sigue un sustantivo que es noxis y significa conocimiento. Noxis, conocimiento. Y finalmente esta palabra compuesta termina con un sufijo que significa relativo a, el sufijo ticos. Entonces, a partir de este breve análisis etimológico, podríamos ya tentativamente comenzar a formular un concepto, una definición, etc. Y diríamos que significa esta palabra sin conocimiento en relación a, sin conocimiento o la negación del conocimiento. Entendiendo esto, podría seguir diciendo que el agnosticismo es una doctrina filosófica que niega la posibilidad del conocimiento metafísico, del conocimiento de Dios. Niega el que se pudiera saber la existencia de Dios. Pero también niega el que se negara la existencia de Dios. En otras palabras, el agnóstico académicamente, intelectualmente, se pone entre el teísta, es decir, aquel que cree en Dios de frentón, y el ateo, aquel que niega a Dios de frentón. El agnóstico predica una cierta humildad en su postura de agnóstico. Dice que no se puede saber la existencia de Dios, pero tampoco se puede negar la existencia de Dios. Y esto lo ha venido diciendo a través de largo tiempo. Ahora, la pregunta que aquí cabría ¿es realmente verdadera humildad que practica el gnóstico? ¿Que practica o que promulga la doctrina agnóstica? Yo creo que no, porque a la luz de la cosmovisión judeo-cristiana, particularmente la cosmovisión cristiana, claramente dice que el agnóstico y el ateo no existen en realidad. Ahora, para efectos de malabarismo académico, claro, se usa la palabra ateo y la palabra agnóstico, pero yendo a la yugular, yendo al área chica, la verdad es que el agnóstico y el ateo no existen. Particularmente el agnóstico no existe, ya que es de cuál se trata este video. Bien, la Biblia dice, permítame ir a la Biblia en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiendo en el 57 después de Cristo aproximadamente, desde la ciudad de Corinto, en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, desde el punto de vista bíblico-teológico, hay dos tipos de revelaciones.
la revelación general o revelación natural y la revelación especial. ¿Qué cosa es la revelación general? Bueno, me encanta una definición que da Millard Erickson, este gran teólogo, y dice básicamente así, que la revelación general es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, etc. Esta revelación fluye a través de la creación externa al hombre, a través de la historia, la providencia y a través de la ley moral grabada en el corazón del hombre, en su parte interior. Por ende, tenemos una revelación general inmediata, que es la revelación interna, y la revelación general mediata, que es todo lo que está fuera del hombre, etc. A ver, los hombres, por más que digan que Dios no existe, que digan, entre comillas, aparentando una falsa humildad de que no sabemos si realmente existe o no existe, como lo hace el agnosticismo, la verdad es que a la luz de la palabra de Dios, la revelación especial y la revelación general, que es el contexto en el cual se da el capítulo 1, básicamente de la carta del apóstol Pablo a los romanos, comenzando de 1:18 hacia adelante, aunque yo acabo de leer el 1:20, la Biblia dice que no tienen excusa. El problema del agnóstico no es cognitivo ni intelectual, el problema del agnóstico es moral. No es que no esté seguro de que Dios no existe o exista, etcétera, sino que no quiere que exista porque en el fondo no quiere rendir cuenta moral delante de Dios. Ese es el problema. Así que, básicamente, el agnosticismo es la excusa de una falsa humildad que dice posesionarse en una postura académica intelectualmente honesta, no obstante, es simplemente tratar de esquivar la revelación general que claramente los deja sin excusa. O sea, estimados y amigos, el agnosticismo es falsa humildad, falsa intelectualidad. Son falsos académicos porque en el fondo ellos saben que Dios existe y ellos saben que sí hay acceso al conocimiento gracias a la revelación general. Repito el texto bíblico que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, atributos invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amigo agnóstico, usted no tiene excusa. Usted es un falso humilde. Usted trata de esquivar la realidad. Pero la verdad es que Dios existe y un día tendrá que rendir cuenta delante de Él. Pero hay buenas noticias. Yo le invito a creer en Jesucristo. Crea en el Cristo de la Biblia, en el Cristo que murió en la cruz del Calvario y pagó la deuda moral que el hombre tenía para con Dios. Si usted cree en Jesucristo, esta deuda pagada será atribuida a su cuenta. Dios le justificará desde el punto de vista forense y usted será salvo por la gracia gratuita de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Amén.